En forma sorpresiva, el EZLN, que siempre ha rechazado los procesos electorales, informa que en 2018 presentará como candidata independiente a una mujer indígena. Falta por ver que se cumplan los requisitos legales para oficializar esa candidatura, pero por lo pronto divide aún mucho más los votos de la izquierda. Bienvenidos, yo soy Ezra Shabot. El EZLN nunca ha querido participar con candidatos en un proceso electoral, pero siempre desde 1994 hasta la fecha ha intentado influir en todos ellos. Lo hizo con el levantamiento de ese año y ha tenido acciones en 2000, 2006 y 2012. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart. Con diferentes matices, todas las fuerzas políticas han celebrado que el EZLN haya decidido participar en las elecciones, salvo Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho que trabajan para el gobierno y que ya desde el 2006 el EZLN es el huevo de la serpiente. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Y bueno, como decíamos, el EZLN sorprendió a propios y a extraños anunciando que sí participará en las elecciones del 2018 con una candidata, dijeron, una candidata indígena e independiente. La decisión mueve la correlación de fuerzas entre la izquierda y ha provocado, por supuesto, el enojo de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Pablo Herrera. Mira, yo veo esto en dos pistas. El EZLN no está lanzando un candidato presidencial, van a apoyar a una candidata independiente. Esto los libera de asumir los compromisos democráticos que tiene que hacer en unas elecciones para poder competir. Si el EZLN quisiera lanzar a un candidato, primero tiene que entregar las armas que no los han entregado. Tendrían que renunciar a la vía armada. Esto les permite andar en dos pistas, apoyar a una independiente. O sea, no lanzar el EZLN al ruedo electoral para tener diputaciones y entrar a la vida democrática del país. Me parece que es bastante tramposo lo que hace el subcomandante Marcos, ahora Galeano, al decir vamos a apoyar a una candidata independiente, cuando en realidad lo que están haciendo es deslindarse del compromiso de entrar a la vida institucional y democrática en el país, permanecer con armas en su poder y jugar también en la pista de la democracia con una candidata. Ahora, yo creo que el EZLN se ha convertido en los últimos años, más que nada, por supuesto, en un elemento local, en un elemento también simbólico a nivel nacional, pero en algo que a quien mueve en esta estrategia que Pablo describía y a quien le genera un conflicto es, por supuesto, a Morena y a la izquierda en general, porque aparecería como una candidata independiente, obviamente, pero ligada a una propuesta de izquierda, pero también a todos aquellos candidatos independientes que insisten en la necesidad de encontrar una sola fórmula, un candidato independiente que se enfrente a los partidos, que también es otro absurdo, como si el tema de la independencia representara una posición política única, cuando hay un montón de candidatos independientes que tienen, por supuesto, posturas totalmente diferentes. El hecho es que si el EZLN consigue lanzar esta candidatura independiente, movería todo lo que es este escenario de la lucha por la izquierda, que de por sí está fragmentada entre el PRD, que estaría, digamos, ligado a Mancera por lo pronto, Morena con López Obrador, a el tema de las alianzas con el PAN en un momento, ahora a otra figura más, en una fragmentación todavía mayor de la votación para el 2018. Sí, bueno, hay que reconocer que el EZLN corre, como dice Pablo, como tú dices, en dos pistas, siempre lo ha hecho, ¿no? Ahora creo que redobla un poco su apuesta al lanzar una candidatura independiente, pero en el 94 participó en las elecciones con el levantamiento, y vaya que participó y desestabilizó el país en aquel momento. En el año 2000 apostó por Fox. Trabajó para Fox, había acuerdos ya con Aguilar Sincer, con Castañeda, que habían estado trabajando ya con ellos, se hizo después la caravana. En el 2006, por eso les dice López Obrador que fueron el huevo de la serpiente, no lo apoyaron, no respaldaron su candidatura, él sigue responsabilizando al EZLN por una parte, a Patricia Mercado por la otra, que le quitaron ese puñado de votos que necesitaba
para ganar. En 2012 volvieron a decir que no había que votar, que no se fuera a votar, apoyaron el abstencionismo. Y bueno, y ahora en el 2018 dan una vuelta de tuerca y se presentan, como tú dices, con una candidatura independiente que les permite impulsar una candidatura y no tener que abandonar nada de lo que ahora tienen. Y todo lo que ahora tienen viene desde aquellas negociaciones de San Andrés y los acuerdos que se hicieron durante el gobierno de Zedillo, de enormes recursos públicos y de una zona virtualmente liberada en medio de Chiapas que es del tamaño de Suiza. Sí, yo quisiera saber en qué momento el EZLN ha renunciado a la vía armada para alcanzar el poder. ¿En qué momento el EZLN ha dicho que no aspira a la dictadura del proletariado, a un gobierno socialista? ¿Y en qué momento retira su declaración de guerra contra el Estado mexicano? A mí me parecen aspectos muy, muy serios que hay que ponerlos en la mesa antes de dejarse llevar, porque es muy fácil. Le va a quitar votos a Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero López Obrador está dentro de la ley, el EZLN no. Y creo que ahí está el punto. Si van a apoyar a una candidata independiente, a una mujer indígena, como han propuesto, es correcto que la apoyen. Pero si van a ser ellos los que lleven esa candidatura, señores, tienen que entregar las armas, tienen que renunciar a la vía armada y tienen que pagar también por haber cometido muchos crímenes que se cometieron durante el alzamiento zapatista y que han quedado totalmente sepultados bajo unos acuerdos de paz que no se cumplieron y una suspensión de la orden de aprehensión que nunca se liberó, etcétera. Están en un terreno ambiguo y juegan a la política electoral de la vía armada. Pero en un terreno ambiguo donde están siendo financiados desde Zedillo hasta ahora, en todos los gobiernos que han pasado, los 4 presidencias que han pasado, les siguen llegando los recursos, viven de recursos públicos, las autoridades no se meten con ellos tienen con usos y costumbres control sobre toda esa zona, lo cual me parece, sumado a lo que tú dices, mucho más peligroso todavía. Es que el statu quo en el que ellos terminaron, después de el tema de los acuerdos de San Andrés Larraínzar y la caravana y todo esto que suponía un acuerdo final, en realidad lo que terminaron haciendo es delimitando un espacio territorial que tú planteabas, se los dejaron bajo el principio de que era mejor esta situación de control de ellos sobre esa zona que una guerra tribal dentro de Chiapas, y esto lo que les ha dado es cierto tipo de legitimidad en la zona, algo que por supuesto en un Estado de Derecho sería prácticamente insostenible, pero bueno, el Estado mexicano que hoy tiene por todos lados este tipo de grupos de narcotráfico que tienen control en ciertas zonas, tienes también este grupo ilegal, por supuesto, que controla esta parte. ¿Por qué salir con una candidatura independiente? Porque esto es lo que le vuelve a dar cierto tipo de legitimidad a un proyecto que saben bien que no puede caminar, pero que no puede caminar, no puede crecer más, pero que sí les da la oportunidad de aparecer otra vez en la escena política y empezar a negociar con quien necesita no sus votos, porque no son la gran cosa, pero sí una presencia que puede quitarle poder fundamentalmente, y por eso es el choque en este momento con López Obrador, ¿no? Perdón, adelante. No, porque López Obrador, el argumento de Pablo me parece 100% atendible. Y si López Obrador dijera, señores, estos señores no pueden presentar una candidatura porque actúan en la ilegalidad, además, la queja de López Obrador es, me van a quitar votos. Así es. Es su único punto, ¿no? Sí, y yo creo que así es, que por eso el EZLN lanza una candidatura presidencial independiente, porque trae pleito casado con López Obrador desde 2006, cuando no apoyaron su candidatura presidencial. Es más, dicen, eran un trío de farsantes o de truanes, López Obrador, Peña Nieto y la señora Josefina Vázquez Mota. Así los calificó a los tres, los echa en el mismo saco. Eso Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que se siente diferente, que dice que es distinto, le enerva. Y si más encima le pones a un candidato presidencial o a una candidata presidencial más a la izquierda, por supuesto que va a ser mucho mayor el enojo. Ahí hay un pleito entre la izquierda, que por eso el EZLN le está sacando una candidatura independiente para restarle votos a López Obrador con quien sea. Pero aquí la izquierda dice, Marcos, soy yo.
Así es, pero yo creo que el punto que planteabas originalmente es quizá más importante que la propia campaña. Esta necesidad de volver a restablecer en todo el país estados de derecho. O sea, esto que decíamos, espacios donde, físicos donde el narcotráfico tiene control, y hemos dicho, se recuperaron zonas en Michoacán, Guerrero sigue siendo espacio sin ley. Esta idea de que hay que tolerar y dejar que el EZLN tenga ese, porque ahí están los usos y costumbres. Cuando uno voltea a ver niveles de vida, actitudes y formas de actuar frente a mujeres, frente a niños, niveles de atraso, niveles de vida que te hablan de verdad de una situación dramática, uno dice, un momento, si uno quiere ver crecer este país y ver generar opciones de desarrollo, este tipo de islas aisladas, por una u otra razón, son un verdadero daño a un modelo de desarrollo. Pueden revestirse de lo que le quieran llamar de discurso progresista, la idea ideal de la revolución pacífica, finalmente no responden a un proyecto de desarrollo, sino de mantenimiento del atraso. Es que además no hablan de una revolución pacífica, ellos siguen considerándose un grupo armado, pero lo más grave, apoyando lo que tú dices, lo más grave de lo que ocurre en la zona zapatista, vamos a llamarla así se la reconoce, lo más grave es que están mucho más atrasados esas zonas ahora que en 1994. O sea, las han tenido bajo su poder durante todos estos años, casi 20 años, y el retraso es aún mayor. ¿Por qué? Porque los usos y costumbres están implicando una participación mucho menor de las mujeres, una politización de la educación para los niños, que los forman como escuela de cuadros más que en una educación. Están alejados de todo el instinto de modernidad, y eso es un costo social altísimo. Sí. Si habría que intervenir, entre otras razones, habría que intervenir por eso, solamente, claro. Esa es la razón por la cual yo veo que, con disgusto, que priistas y panistas se dejan llevar por esto. Qué bueno que venga, le va a quitar votos a López Obrador. No, primero está la institucionalidad del Estado. López Obrador está dentro de la ley. El EZLN está fuera de la ley porque no han entregado las armas y no renuncian a la vía armada ni a la construcción de la dictadura del proletariado, como está en la primera declaración de la Selva Lacandona. Yo no puedo olvidar que los zapatistas, la noche de su levantamiento, mataron a policías municipales desarmados en San Cristóbal de las Casas, que mandaron a combatir contra el ejército mexicano a indígenas con rifles de madera. O sea, eso es criminal y eso no se puede borrar con una grasejada porque le va a quitar votos a López Obrador. No, pensemos más en México, pensemos más en Estado, y estas ínsulas, como ustedes señalaban, no se pueden permitir, o por lo menos no hay que festejarles que quieran lanzar una candidatura presidencial. Ahí está, y creo que el tema también fundamental de estas candidaturas independientes, que tienen que tener un sustento más real atrás de ellos. Esta idea de un candidato independiente, para eso tendría que haber un proyecto político, y los distintos aspirantes a la candidatura, a las candidaturas independientes, hasta ahora lo que han mostrado, incluyendo la propia propuesta del EZLN, es yo quiero, porque yo soy la opción, y en ese sentido no hay un proyecto común, no existe por lo pronto ninguna realidad que nos diga por aquí es por donde se puede armar un proyecto único de candidatura independiente. Pero es que una candidatura única independiente y sumar, claro, o sea, sumar todos los proyectos en un proyecto implica armar un partido político que se podría llamar el Partido Político Independiente. Es una tontería, y el EZLN juega sus cartas. Yo insisto, en ese vacío legal en que se dejó al EZLN en 94, en 2000, en 2006 y en 2012 jugaron sus cartas, lo van a volver a hacer en el 2018. Me parece que es para mantener los espacios que ya tienen y los recursos públicos que ya tienen. Así es. Pablo Herra, muchísimas gracias. Gracias a todos.